Chicos, buenos días para todos. Fajardo, por favor, silencias tu micrófono. Gracias. Listo, en estos momentos lo que se va a hacer es que voy a llamar a lista para llevar el control de la asistencia. ¿Listo? Entonces, para que por favor estemos pendientes. Por favor, silencien sus micrófonos, muchachos. ¿Listo? Entonces, es importante que su merced esté atento para cuando lo llame y diga presente. Acero. Acevedo. Amaris. Amaris. Angarita. Presente, Miss. Arévalo. Arroyo. Presente. Ayala. Presente. Barahona. Presente. Bastidas. Presente. Bermúdez. Betancourt. Presente, profe. Presente. Chicos, es cuando yo los llame. Y por favor, silencian los micrófonos. Bermúdez. Presente. Betancourt. Presente. Bustos. Presente. Cagua. Presente. Del Castillo. Presente. Durán. Fajardo Jason. Presente. Jimena Feo. Presente. García Castiblanco. Granados. Gutiérrez. Hasta morir. Ladino. Presente. Leguizamón. Llanos. Presente. López. Presente. Morales. Moreno Naranjo. Moreno Torres. Presente. Pacheco. Presente. Rodríguez Valery. Profe, perdón. Presente, Julián, es que se me cortó la llamada. ¿Con quién hablo? Juan Julián. Rodríguez Cardona. Presente. Rodríguez Sara. Presente, Miss. Runza. Sarmiento. Presente. Sichacá. Presente. Valois. Presente. Listo. Chicos, quiero decirles algo. En el momento en que yo llame a lista y usted no esté, le queda la ausencia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, recordemos que la clase, Esteban Granado sí está, la clase es a las 8 de la mañana. ¿Listo?
quien no esté a esa hora, yo tomo como inasistencia. ¿Estamos? Para que lo tengamos claro. Vale, profe. Listo. Bueno, entonces estábamos en el tema de la argumentación. Teníamos un trabajo para ayer mismo, ¿verdad? Acerca de una lectura. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema que es la noticia. ¿Listo? Por tal motivo, de una vez les comento, la próxima clase va a haber quiz acerca del tema de la argumentación. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos en cuenta. Y estudiemos. ¿Listo? Entonces, próxima clase, quiz de español acerca del tema que vimos, que es la argumentación. ¿Estamos? Sí, teacher, ¿ese quiz va a ser de modo? Ese quiz, los quizzes y evaluaciones que yo deje las vamos a realizar en Edmodo. ¿Listo? Ok, ok. Listo, muchachos. Entonces, hoy iniciamos un nuevo tema. El tema es la noticia. ¿Listo? Entonces, ¿qué será la noticia? ¿Ustedes qué creen que es la noticia? Un medio de comunicación Un medio por de medio de una comunicación. información, por medio de una comunicación, de una información específica. Muy bien, Sobre muy bien. Excelente, Cagua. Es información que le transmiten a los espectadores que las están viendo, que les informan de los peligros o qué situaciones están pasando alrededor de ellos. Muy bien, excelente. Frank. Es un informe acerca de un suceso o hecho que sea por cualquier medio de comunicación. Ok. Listo, entonces decimos que la noticia viene a ser un medio de comunicación masivo, ¿cierto? Que por lo general se entiende como un texto donde da un testimonio que le permite al público estar enterado del episodio o de la noticia como tal o del suceso que ha pasado, ¿cierto? Digamos que la noticia debe ser un episodio reciente, ¿cierto? Debe ser comprobable, ¿cierto? Se desarrolla por lo general en una comunidad específica o en un contexto particular, ¿cierto? Y por esto amerita su difusión, perdón. Entonces decimos que en la noticia tenemos noticias con texto, ¿cierto? Y noticias como las que vemos en el noticiero, ¿cierto? Que nos hablan. Entonces, digamos que de esta manera la noticia es un hecho de índole periodístico, ¿cierto? Que obliga a recortar la realidad cuando algo merece ser difundido, ¿cierto? Digamos que la estructura de una noticia debe organizarse y completarse en cuestión y en función de ciertos interrogantes básicos, que es quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, cómo, ¿cierto? Digamos que a partir de estos interrogantes es cómo se puede desarrollar la noticia. ¿Listo? Digamos que la noticia viene a ser del género periodístico, ¿cierto? Donde, como les decía, se debe comprobar los acontecimientos y los sucesos para que de esta manera se pueda llevar al público, ¿cierto? Digamos que dentro de este género periodístico, el periodista solo debe comunicar la noticia como tal sin emitir
de pronto su opinión o juicios de valor, ¿cierto? Para que digamos que de esta manera no influya en el pensamiento o sí, en el pensamiento crítico de las personas que leen o observan la noticia, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se nos escapa, digamos que de la noticia? ¿Qué más? ¿Ustedes qué más se han dado cuenta acerca de las noticias? Pues de que, digamos, también habla de alguna situación actual o de alguna situación pasada, digamos, de que algún problema político o así. Ajá, digamos que los temas son más que todo a nivel social, ¿cierto? Lo que compete a la sociedad. Decimos también que Social y podemos, político. dime, Social y político. social, político, económico, deportivo, cultural, en fin, ¿cierto? Decimos que podemos también encontrar diversos tipos de noticias, ¿sí? Digamos que entre las más conocidas son las llamadas cronológicas, que son aquellas que se caracterizan porque utilizan un orden temporal para contar al receptor los hechos que tienen lugar. ¿Listo? Por otra parte están las noticias de sumario, en las que de manera resumida dan a conocer diversas informaciones al mismo tiempo. Digamos que un ejemplo muy claro de estas de sumario son las noticias en las que nos cuentan distintas decisiones que se ha llegado a tener, digamos que en un Congreso de Diputados, ¿sí? Otro tipo de noticias podríamos encasillarlas en las noticias de situación y estas se caracterizan fundamentalmente porque no están sujetas eh, a la realidad, a la actualidad, perdón, sino que sino que lo que hacen es abordar algún tipo de cuestión que preocupa a la sociedad. ¿Listo? Hay otras que son las de interés, ¿cierto? Y por lo general, este tipo de noticias se da por medio de radio, televisión o medios impresos, ¿cierto? Las noticias siempre están, digamos que ligadas a encabezados por un título, ¿cierto? Y para informar o dar a conocer al receptor de qué se trata la noticia. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Ustedes me informan, por favor, si la ven. ¿Listo? En este momento, ¿alguien ve mi pantalla? Sí, señora. Sí, Sí, señora. Listo. Sí, señora. Sí, Entonces, señora. como les venía diciendo, digamos que la noticia vendría a ser un tipo de texto, ¿cierto? Eh, que se destaca dentro de los periodísticos, ¿sí? Entonces, es un texto informativo que emplea explicar un suceso o una noticia desde un punto de vista periodístico y profesional, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de la noticia encontramos diferentes tipos de textos, ¿sí? Entonces encontramos textos narrativos, textos argumentativos, textos expositivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y algunos de ellos pues cuentan con elementos y particulares que los hacen diferentes a los demás, ¿cierto? Dentro de los textos periodísticos encontramos, digamos que una multitud de subtextos que se pueden escribir dentro de los mismos.
Entonces, como los artículos de opinión, las entrevistas, los artículos informativos y demás, ¿cierto? Entonces decimos que no sé si ustedes estén tomando apuntes o solamente me están escuchando. Solamente me están escuchando, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Entonces decimos que la noticia procede del latín notitia, que es un término que hace referencia a, ¿qué? A la información enunciada por primera vez. ¿Listo? Entonces, como les decía, para las noticias es importante tener presente las preguntas. ¿Cuáles serán esas preguntas? Pues las preguntas podrían ser, digamos, de que algún tema político, pues, digamos, de que un presidente, de que alguna elección de presidente, de que tomen apuntes, digamos, de que el presidente qué va a hacer, o sea, para el futuro. Sí, pero Así. yo hace un momento yo les decía que teníamos que para desarrollar una noticia teníamos unas preguntas, qué hacer para poderla desarrollar. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo? Muy bien, Frank. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Por favor, pedimos la palabra. ¿Cuándo? Muy bien. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cierto? Esas son las palabras fundamentales para poder redactar una noticia. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, dentro de... Entonces, digamos que ustedes están viendo en este momento la diapositiva. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Digamos que el Sí, modelo señora. y estructura de una noticia trae los siguientes aspectos: un epígrafe, un titular, una bajada o título, ¿cierto? Un lead o entradilla y el cuerpo de la noticia, ¿cierto? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, tenemos en primera instancia el epígrafe, ¿cierto? Y cuando hablamos de epígrafe es la frase que se usa a modo de introducción de la noticia y que sitúa al lector en el contexto de lo que va a leer o de lo que se va a hablar en esta noticia. ¿Listo? Eso en cuanto al epígrafe. Entonces, por lo general, digamos que es la primera parte que visualmente se coloca encima del título, ¿sí? Como preámbulo. Entonces, acá mira, acá veíamos y el epígrafe está encima del título, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta. ¿Es claro lo del epígrafe? Sí, señora. Sí, señora. Por otro lado, tenemos el título, ¿cierto? O copete de la noticia, el título, ¿cierto? Este es el título. Entonces, digamos que el título lo que hace es presentar el suceso de forma clara y directa, ¿cierto? A los receptores, ¿sí? Por otro lado, tenemos por este lado el título, ¿cierto? Y el copete. Entonces, cuando hablamos de copete, entonces es como el subtítulo que nos trata de decir de qué se va o nos trata de dar pistas de lo que se va a tratar en la noticia. ¿Listo? Y lo que hace es ampliar un poco más la información que está con respecto al título de la noticia. ¿Sí es claro? Entonces tenemos hasta este... O sea, como un mini resumen.
Sí, como como un un resumen. breve abstract de lo que se va a tratar la noticia. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, Y entonces decimos que el copete se ubica debajo del título, ¿cierto? El epígrafe encima del título como tal. ¿Listo? Entonces, o por otro lado, tenemos la entradilla de la noticia. Digamos que la entradilla también hace, digamos que hace referencia al párrafo introductorio de la noticia. ¿Listo? Entonces, y lo que hace también es un texto breve donde resumen de forma importante lo ocurrido, ¿cierto? Digamos que en la entradilla se dan los datos de información más relevantes de manera detallada. ¿Listo? Hay ciertas características de las entradillas, ¿sí? Una es de precisión, ¿sí? Y la de precisión es una información más extendida que el resto del contenido anterior. ¿Listo? Hay otra que es de claridad, eh, otra que es nada de errores ortográficos, digamos que esas son las características de las entradillas en las noticias. Entonces deben ser precisas, claras, nada de errores ortográficos y deben tener fuentes, ¿cierto? De donde se consultó. Por otro lado, el cuerpo de la noticia, que es, digamos, de lo que se va a tratar la noticia, entonces acá explica de manera detallada todo lo que ha ocurrido, perdón, de manera organizada y si se puede cronológica, ¿cierto? En esta, digamos que tenemos los hechos más relevantes y demás. ¿Listo, chicos? Tenemos también otra de las partes que es también la fecha, la sección, el nombre de la página y demás. Y por otro lado, imagino que ustedes se preguntarán qué es la volanta y la volanta es lo que anticipa o complementa la información del título. ¿Listo? Entonces no sé si quede claro el tema de la noticia está ahí. Entonces decimos Sí. que las noticias, ¿cierto? Se caracterizan por darnos información actuales, ¿cierto? Que puedan ser reales y objetivas y de interés de una comunidad en particular, de acuerdo al contexto, ¿cierto? Las noticias entonces las podemos, se publican a través de el radio, de la televisión, del periódico o en este caso a través de nuestro celular, ¿cierto? A través de las redes, ¿cierto? sí, Entonces, las noticias se basan en varias fuentes de información, ¿cierto? Lo que les decía, estas deben ser veraces para la comunidad que se entrega y se organizan de manera, digámoslo, que cronológica en cómo suceden los hechos, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de la noticia? Pues transmitirnos información y actualizarnos acerca de acontecimientos que pasan a diario, ¿cierto? Entonces digamos que acá hay partes, esta es más sencilla, entonces está el título, la imagen y el cuerpo de la noticia. Estaba viendo con séptimo del periodo pasado la carta y por eso se me vino. Entonces sí, el cuerpo de la noticia, que es la información detallada de la noticia que se va a dejar.
Entonces, como título, entonces vamos a colocar la noticia. ¿Listo? Entonces, vamos a definir qué es la noticia. ¿Listo? Entonces, la noticia es un término que hace referencia. La noticia es un término que hace referencia a la información que es enunciada por primera vez. Coma, dentro de ella encontramos diferentes tipos de textos. Dentro de ella encontramos diferentes tipos de textos. Dentro de los cuales destacamos los textos periodísticos. Los textos periodísticos. Coma, es decir, un tipo de texto objetivo, es decir, un tipo de texto objetivo e informativo que se emplea para explicar un suceso o noticia, desde un punto de vista periodístico y profesional. Un suceso o noticia desde un punto de vista periodístico y profesional. Punto seguido. Dentro de la palabra escrita, encontramos diferentes tipos de texto. Como lo son los textos narrativos,
Dentro de la palabra escrita nos encontramos diferentes tipos de textos. Dentro de ellos los textos narrativos, los argumentativos, los expositivos, etc. Punto aparte. Las noticias deben responder a preguntas como. Las noticias deben responder a preguntas como. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Punto aparte. La información que se redacta en una noticia, periodística, la información que se redacta en una noticia periodística siempre tiene que cumplir con el principio de objetividad, claridad y veracidad. La información que se redacta en una noticia periodística siempre tiene que cumplir con el principio de objetividad, claridad y veracidad. Listo. Entonces vamos a colocar como subtítulo partes de la noticia. Partes de la noticia. Entonces tenemos volanta, dos puntos seguidos. Anticipa o complementa la información del título. Anticipa o complementa la información del título. Siguiente, título. Dos puntos seguidos. Destaca lo más importante de la noticia. Destaca lo más importante de la noticia. Siguiente, copete.
se encuentra debajo del título y es la síntesis. Se encuentra debajo del título y es la síntesis de lo más importante del texto. Destaca lo más importante de la noticia, se encuentra debajo del título y es la síntesis de lo más importante del texto. Siguiente, cuerpo de la noticia. Siguiente, cuerpo de la noticia. 2 puntos seguidos. Se da la información completa, coma. Se da la información completa, coma, de mayor a menor importancia. De mayor a menor importancia. Siguiente. Fotografía. Dos puntos seguidos. De acuerdo al texto, punto y coma, puede ser opcional. Fotografía. De acuerdo al texto, punto y coma, puede ser opcional. Y por último, epígrafe, con tilde en la i, epígrafe. Se puede ubicar bajo la fotografía de la noticia, se puede ubicar bajo la fotografía de la noticia y enunciar de qué se trata. Punto seguido. Sirve para presentar la información que a continuación se va a desarrollar. ¿Listo? ¿Me avisan porfa si ven mi pantalla? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, Profe. tenemos una actividad, ay, como que la puse para hoy. Ay, sí. Espérame, esto es 8.2. Profe, quedó para el 27. ¿Sí? Sí, Me asusté, pensé que la había dejado para hoy. Ay, ¿esto qué es? No, esto no es. ¿Sí quedó para el 27? Sí, sí, señora, que para el 27. Ah, ok, listo. Entonces, ¿pero por qué me sale esto? No entiendo. Ay, ay.
hasta me quedó mal escrito. La noticia, ¿listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a realizar las actividades interactivas de la parte de la noticia y tomar pantallazo. Hay dos ejercicios, ¿listo? Entonces, lo que ustedes deben hacer es que van a van a entrar a esos links y van a realizar la actividad, ¿listo? Eso sí, está para el día 27. ¿Listo, muchachos? Entonces, no se les olvide, por favor, estudiar para el quiz de la próxima clase y realizar la actividad. Para esa actividad no se demoran más de 10 minutos. ¿Listo? Alan. Miss, te iba a preguntar que por qué estábamos Acevedo y yo ahí en una página de Edmo. ¿Cómo así? Que es que tú pusiste Porque, para buscar la fecha y aparecí yo y Acevedo. Acevedo y yo. pues debe ser porque ustedes ya la entregaron. Asignación. ¿Ustedes ya la entregaron? A ver. Yo sí, profe, yo ya la acabo de entregar. Que sí, no sé, creo que sí. No aparece. No, era en otra asignación. Cuando aparecen es porque ya han entregado. El único que la ha entregado es Juan Bermúdez. ¿Listo? Ah, ok, Miss, gracias. Listo. Entonces, chicos, Juan López. Profesora, tengo un problema. No alcancé, cuando estábamos escribiendo, no alcancé a escribir el penúltimo título de la parte de las noticias. Recordemos que la clase queda grabada. Yo ahorita lo que hago es subir el video para si usted se quedó atrasado en algo, entonces consulte el video, ¿listo? Porque no nos podemos, digamos que estar devolviendo. ¿Listo? Entonces el Bueno, video gracias. queda grabado. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna otra pregunta? No, señora. Señora. Listo, chicos, entonces nos podemos ir saliendo de la reunión y entonces nos vemos en la próxima clase, ¿listo? Chao, profe. Chao, amores. Chao, Miss. Chao, Que le chicos. vaya bien esta semana. Chao, profe. Muchas gracias, papi. Chao, Miss. Pues, Chao, Chao, Axel, Miss. ¿cómo vas? Jason. Juan Esteban, ¿cómo vas? Isabela, ¿cómo vas? Jason. Bien bonita la letra y manejando el renglón, no se les olvide. Listo, chicos. Jason, ¿tienes alguna pregunta? Chao, Cagua.